Buenas tardes, bienvenidos a mi canal de YouTube llamado Perú Orgullo de España. El día de hoy vamos a tratar sobre un tema histórico de suma importancia, dado que no encontraréis ninguna referencia a este hecho ni en Hollywood ni en la historiografía británica, puesto que sencillamente lo han tratado de ocultar. Se trata de la contraarmada o la revancha española que Inglaterra ocultó, o más bien se puede afirmar que trató de ocultar, dado que no se puede ocultar ningún hecho de esta magnitud e importancia histórica. Vamos a ver en qué consistió. Hollywood nos ha recordado el supuesto desastre de la Armada Española en 1588, que bueno, es cierto que no llegó a buen fin, a buen término, porque estaba posiblemente mal planteado desde el comienzo. Sin embargo, no fue ni un desastre absoluto ni una derrota como tal, puesto que no hubo ni batalla. Simplemente era una flota compuesta por muchos barcos, de los cuales había galeones, había fragatas, había barcos de asalto. Y bueno, es cierto que no consiguió el objetivo de conquistar el Reino Unido, en este caso Inglaterra, ¿no? Pero también es cierto que luego posteriormente España tuvo 3 intentos más que sí tuvieron éxito parcial. Hubo, por ejemplo, una misión que consiguió desembarcar más de 5.000 soldados en Irlanda. De todas formas, vamos a ceñirnos a lo que fue, sin duda, el mayor desastre de la Armada inglesa de toda la historia. Mucho mayor que el de la Armada Invencible Española, y podemos afirmar que para muchos será un episodio desconocido. Vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Bueno, la Invencible Inglesa o Contraarmada, o también llamada Expedición Drake-Norris, fue una flota de invasión enviada contra la monarquía hispánica por la reina Isabel I de Inglaterra en la primavera de 1589, es cierto, sí, y estaba encuadrada dentro del marco de las operaciones de la Guerra Anglo-Española que tuvo lugar entre 1585 y 1604. Los anglosajones, que no han querido tapar este hecho ni ocultarlo, se refieren a esta Armada Invencible inglesa como English Armada, Counter Armada o Drake Norris Expedition. Esta última denominación se debe a que la expedición fue mandada por Francis Drake, que ejercía de almirante de la flota, y también por John Norris, que hacía un poco de general de las tropas de desembarco. Bien, vamos a ver, lógicamente los objetivos de esta armada pues eran variopintos, eran en concreto 3. El primero y fundamental era destruir el hueso de los restos de la Armada Invencible Española, que también fue considerada o llamada Grande y Felicísima Armada, que se encontraban en reparación en los puertos de la costa cantábrica, principalmente en Santander. El segundo objetivo era tomar Lisboa y poner en el trono al prior de Crato, Antonio de Crato, pretendiente a la corona portuguesa, y también era primo de Felipe II. Este señor viajaba con la expedición, pero por supuesto nunca llegó ni al trono ni a conseguir ningún éxito parcial en Lisboa. Finalmente, como tercer objetivo, se tomarían las Islas Azores y se capturaría la flota de Indias. Bueno, efectivamente, ninguno de los 3 objetivos se cumplieron, ni por lo más remoto. Fue un completo desastre. Francis Drake no quiso atacar Santander. Seguramente no se atrevió a hacerlo, dado que estaba bien custodiada y resguardada por el ejército español. En lugar de Santander, pues se dirigió a La Coruña, y vamos a ver el resultado de esta campaña militar. Bueno, es evidente que la operación acabó en una total derrota, sin precedentes para los ingleses, y constituyó un rotundo fracaso de dimensiones comparables a las de la Armada Invencible Española, incluso, como hemos dicho antes, posiblemente muchísimo mayores.
A raíz de este desastre, el que había sido héroe nacional, Francis Drake, por sus limitadas campañas como pirata contra España, pues caería en desgracia, ¿vale? Si no habéis visto ningún tipo de película, ningún tipo de documental en ningún canal de, bueno, de la televisión británica, norteamericana o de cualquier otro país de la Commonwealth, es sencillamente porque lo han tratado de ocultar. Si hubiera sido una victoria, lógicamente estaríamos viendo películas de este tipo todos los días. Al igual que la predecesora española, la invencible inglesa adoleció de un exceso de optimismo ante una empresa que resultaba imposible, dada la tecnología existente en esa época. Claro, una cosa es atacar, como hacía Drake, por sorpresa, pues en la ciudad de Cádiz, por ejemplo, en 1587, que tuvo un éxito parcial. Bueno, tú puedes atacar por sorpresa una ciudad cuando los habitantes no se lo esperan. Bueno, eso tiene un mérito parcial, ¿no? Ataques por sorpresa siempre ha habido a lo largo de la humanidad. Pero otra cosa es embarcarse en un tipo de campaña como esta. Se cometían errores tácticos y estratégicos brutales, ¿no? Y esto desembocó en un absoluto desastre, que hay que recordarlo, ¿vale? Razones para este desastre, pues lógicamente son variopintas, pero lo que hicieron mal desde el comienzo sería considerar y construir esto como si se tratase de una operación comercial. La expedición fue financiada por una compañía cuyas acciones, digamos, ascendía a unos 80.000 libras. De ese capital, un cuarto lo pagó la reina, un octavo el gobierno holandés y el resto varios nobles, mercaderes, navieros y gremios. ¿Por qué? Pues seguramente esperaban no solamente recuperar la inversión invertida, sino también obtener grandes beneficios. Este criterio organizativo, basado en un conjunto de intereses económicos particulares, se había mostrado efectivo hasta ese momento, pero solamente para expediciones piratas y corsarias, basadas fundamentalmente, como dije antes, en ataques por sorpresa. Pero claro, aquí ante la enormidad y la duración de la campaña se demostró que ese plan pues hacía aguas por todos los lados y se demostraría calamitoso al final. Los ingleses no tenían en ningún momento experiencia en la organización de grandes campañas navales, por lo que la logística fue muy deficiente. Errores cometidos, pues muchos. Para empezar, la composición del ejército, solamente 1.800 soldados veteranos frente a unos 19.000 voluntarios que eran novatos e indisciplinados. No se llevaron las armas de asedio indispensables para tomar fortalezas, ni tampoco la caballería imprescindible para lanzar cargas en las operaciones en tierra, etc. También pusieron al mando a Francis Drake, que era un pirata, pero no tenía las dotes de almirante en jefe de una flota como esta. Solamente era un corsario y pirata, pues que, bueno, para ataques por sorpresa había sido razonablemente bueno, con sus fracasos también, pero para este tipo de expedición se demostraría muy insuficiente. También, lógicamente, se demostró que Norris, para general de las flotas de asalto, tenía unas cualidades discutibles, pero bueno, por lo menos sí era un general militar. Sin embargo, Drake, pues como dije antes, no era el hombre adecuado para mandar una gran expedición naval. También el ejército inglés, lógicamente, si hemos dicho antes que había 19.000 soldados indisciplinados, pues se mostraría completamente indisciplinado a la hora de seguir órdenes, ¿no? El número total de combatientes era brutal para esa época, mucho mayor del que se había
embarcado un año antes en Lisboa para zarpar a Inglaterra en la Armada Española. Ascendía a unos 27.667 hombres. Antes incluso de llegar a divisar la costa española, ya había desertado una veintena de pequeñas embarcaciones con unos 2.000 soldados a bordo. Claro, si el mismo Drake, que era el almirante, se negó a seguir las órdenes y atacar a Santander como se lo había ordenado, pues qué se puede esperar de las propias tropas, ¿no? Bueno, vamos a hablar del ataque a la ciudad de La Coruña, que tuvo lugar entre la fecha, los días 4 y 19 de mayo de 1589. Como dije antes, se le había ordenado atacar Santander, que es donde estaban siendo reparados los barcos que habían sufrido desperfectos un año antes. Pero él se negó, claro, pues porque había más soldados, más custodia, más vigilancia, y pensó que, bueno, pues que había 4 soldados en la ciudad de La Coruña y que sería pues bastante fácil tomarla, ¿no? De hecho las defensas de la ciudad eran bastante deficientes, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pues que estaba formada pues por civiles valientes que percibieron el peligro y se negaron a rendirse. De hecho, tras conocerlo, se ordenó encender fuego en la Torre de Hércules para avisar del peligro a toda la comarca. Eso puso en alerta a todo el mundo, digamos, que tenía capacidad de defender la ciudad. Además de las milicias locales y los hidalgos, tan solo se podía contar con unos 1.500 hombres. A pesar de todo, la población civil de la ciudad, bueno, pues lógicamente se dispuso a ayudar en todo lo que podían, ¿no? Y eso resultaría decisivo al final. Los marinos españoles tomaron la decisión de incendiar el galeón San Juan y así resguardar las galeras en el puerto de Betanzos, dejando a la mayor parte de las tripulaciones en la ciudad para unirse a la defensa. Bien, eso resultaría también decisivo porque entorpeció el acceso a la flota. Aunque es cierto que cuando John Norris decidió atacar la ciudad, fue capaz de tomar sin demasiada dificultad la parte baja de la ciudad, saqueando el barrio de la pescadería y matando a unos 500 españoles que la mayoría eran civiles, ¿no? Pero eso era el comienzo de la expedición. Cuando intentaron atacar la parte alta de la ciudad, se estrellaron contra las murallas coruñesas. Como dijimos antes, no tenían ni las armas de asalto suficientes ni la caballería para lanzar ataques contra murallas, ni la suficiente munición para poder llevar a cabo ese tipo de asalto. Apostados contra estas murallas, la guarnición y la población de la villa, incluyendo a mujeres y niños, se defendió con total determinación. Se estima que mataron a unos 1.000 asaltantes ingleses en ese momento, ¿no? Tras esto, claro, digamos que estos soldados de Norris pues perdieron un poco la fe, muchos se desanimaron y cundió el desaliento y la falta de motivación. Finalmente, ante la noticia de la llegada de refuerzos terrestres, las tropas inglesas abandonaron la pretensión de tomar la ciudad y se retiraron para reembarcar el 18 de mayo. Ellos habían dejado atrás de sí a unos 1.000 muertos españoles, la mayoría civiles, pero ellos también habían perdido unos 1.300 hombres, además de entre 2 y 3 buques y 4 barcazas de desembarco. Todos ellos habían sido hundidos por los cañones del fuerte de San Antón y también por los barcos españoles. Además, en aquel momento las epidemias empezaron a asolar y a hacer mella entre las tropas inglesas, lo cual, unido al duro e inesperado rechazo del ataque, pues
contribuyó al decaimiento de la moral y al aumento de la indisciplina. Si ya de por sí, antes incluso de llegar a la costa, se habían producido deserciones, pues ahora ya mucho más. Tras hacerse la mar, otros 10 buques de pequeño tamaño con unos 1000 hombres a bordo decidieron desertar y tomaron rumbo a Inglaterra. El resto de la flota, a pesar de no haber conseguido aprovisionarse en La Coruña, prosiguió con el plan establecido y puso rumbo a Lisboa. Eso será el motivo de otro vídeo. El caso es que, como dije antes, los resultados de este desastre militar pues fueron enormes. Cuando llegó Drake a Plymouth, Inglaterra, el 10 de julio, con las manos vacías y habiendo perdido a más de la mitad de sus hombres en numerosas embarcaciones, pues lógicamente fue un poco el principio del fin para él. Se perdió el crédito y la buena reputación que había tenido hasta ese momento. La expedición de esta contraarmada inglesa está considerada como uno de los mayores desastres militares de la historia de la Gran Bretaña. Quizás no solamente superado siglo y medio después, en 1741, durante la Guerra del Asiento, por la derrota sufrida en el sitio de Cartagena de Indias, de nuevo a manos de tropas españolas, que será motivo de otro vídeo interesante. Ante la magnitud de este desastre, las autoridades inglesas nombraron una comisión para tratar de esclarecer las causas de la derrota, pero pronto el asunto fue enterrado debido a conveniencias políticas y propagandísticas. Claro, era más fácil tratar de silenciarlo y esconderlo. Cuando la paz llegó en 1604 a petición inglesa, las cláusulas de la misma se estipulaban en el Tratado de Londres y eran muy ventajosas para España. Bueno, el caso es que he querido poner de manifiesto que aunque la historiografía británica, Hollywood y toda la propaganda anglófona pues trata de ensalzar la historia de Gran Bretaña, que sin duda es importante, también es cierto que sufrió numerosas derrotas a manos de España y eso hay que esclarecerlo, hay que vertir luz en esos hechos históricos para que no se olviden. Fue un desastre sin paliativos y aunque han tratado de esconderlo, pues tendrán que sacarlo a la luz pública en algún momento. De hecho, los barcos hundidos siguen estando en la bahía de La Coruña y es cuestión de tiempo que sean sacados a la superficie para demostrar fehacientemente que ahí se produjo un intento fallido de asalto, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, no duden en hacer comentarios en la sección de abajo y les animo a que se suscriban al canal para seguir informados sobre temas interesantes de la historia. En sucesivos vídeos tendremos las segundas y tercera parte de este vídeo, el asalto fallido a la ciudad de Lisboa, la persecución de la flota española a la flota inglesa, que también conllevó pues numerosas pérdidas de embarcaciones de la flota de Drake Norris, etcétera. Y más adelante trataremos de la Guerra del Asiento y efectivamente esa derrota sufrida por la flota británica en Cartagena de Indias. Bueno, les animo a que sigan informados, que utilicen el sentido crítico y que no se dejen influenciar por ninguna leyenda de Hollywood, ¿no? Efectivamente, este es el fin del vídeo. Como digo siempre en mis vídeos, que viva el Perú, carajo.